Con respecto al diseño de columnas, la información preliminar que se requiere para diseñar una columna son las solicitaciones de diseño o las solicitaciones últimas. Si esta línea vertical representa el eje longitudinal de la columna, entonces necesito el esfuerzo normal y el momento flector en el extremo superior de la columna, y desde luego también en el extremo inferior necesito conocer el esfuerzo normal de compresión más un momento. Entonces, suponiendo que este sea el esfuerzo normal y este el momento flector en el extremo superior, de igual manera, en el extremo inferior necesito conocer el esfuerzo normal y el momento. En este caso voy a asumir que este es el sentido del momento flector. Si esos fuesen los sentidos del momento flector en los extremos, entonces esta columna se ha de deformar de la siguiente manera. Aquí el momento flector me tracciona la fibra que está a la izquierda y me comprime la fibra que está a la derecha. En otras palabras, si esta es la sección transversal de la columna, ¿no?, este momento me tracciona este borde y me comprime este otro lado, ¿no? En cambio, en el extremo inferior, ¿no?, nuevamente dibujo la sección transversal de la columna. Observaremos que en este caso el sentido del momento flector me dice que se encuentra traccionado el borde de la derecha y el borde de la izquierda está comprimido, ¿no? Todo lo contrario es en el borde superior, ¿no? El momento, repito, me comprime el borde de la derecha y me tracciona el borde de la izquierda. Bueno, como consecuencia de ello, entonces, la columna aproximadamente se ha de deformar de esta manera, ¿no? Acá el borde traccionado a la derecha y aquí el borde traccionado a la izquierda. Luego, inmediatamente, de los dos momentos, debo identificar a el momento M2 y el momento M1. Repito, para el diseño necesito manejar el momento denominado M2 y el momento M1. Pues bien, observando el momento, la magnitud del momento flector que tengo en el extremo superior y el momento flector que tengo en el extremo inferior, al mayor de ellos le tengo que identificar como M2. Y automáticamente el otro, que es el más pequeño, llega a ser M1, ¿no? Suponiendo, y como suele suceder en la mayoría de los casos, ¿ya?, en la mayoría de los casos, el momento en el extremo inferior suele ser mayor o igual, a el momento en el extremo superior. Por lo tanto, entonces, al momento que está en el extremo inferior, a este momento le denomino M2. Y el otro momento ya automáticamente le toca hacer el momento M1. Y en este caso, el momento M2 siempre ha de tener el signo positivo. Y el momento M1 puede ser positivo o negativo. Es más, si yo dibujo el diagrama de momentos flectores de esta columna, para los momentos que acabo de indicar, el diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo, ya que la línea elástica muestra que en el extremo superior el borde de la izquierda está traccionado y en el extremo superior el borde de la derecha está traccionado. O sea, hay un cambio de signo del momento flector.
Entonces, cuando nosotros recabamos esta información del análisis realizado mediante un programa, el programa da automáticamente los signos de los momentos flectores. Pero esos signos nosotros no tenemos que tomarlo en cuenta. Los signos de los momentos, exactamente, de los momentos M sub 2 y M sub 1, lo define el que está diseñando sobre la base de la información que uno tiene, ¿no? Lo que tengo, repito, es el momento en el extremo superior y el momento en el extremo inferior. Y generalmente el momento inferior es mayor al superior. Por lo tanto, el momento inferior ha de ser el momento M sub 2, ¿ya? El momento en el extremo inferior ha de ser el momento M sub 2. Y automáticamente el otro es el momento M1. Ahora, al momento M sub 2 siempre le vamos a dar signo positivo. Vamos a suponer siempre positivo. Y el otro, pues obviamente en este caso, en el caso que estoy explicando, ha de tener signo negativo. Bien. Ahora, el otro caso que se suele presentar, es cuando tengo mi columna, los esfuerzos normales en los extremos, esfuerzos normales de compresión, y el momento flector acá en el extremo superior, momento flector en el extremo superior, y el momento flector en el extremo inferior. El momento flector en el extremo inferior. Pues bien, observen en este caso que los momentos flectores superior e inferior me traccionan, ¿no? Si dibujo acá la sección transversal de la columna, observen que el momento me tracciona el borde de la izquierda. Y acá abajo, en el extremo inferior, miren, el momento también me tracciona el borde izquierdo. Me traccionan el borde izquierdo. Bueno, eso significa, primeramente, que el diagrama de momentos flectores, en este caso, el diagrama de momentos flectores, suponiendo siempre que M sub I es mayor a M sub E, entonces el diagrama de momentos flectores es de este tipo. No puedo trazar la línea recta como debe ser, pero lo que quiero indicar aquí es que el momento flector viene ahí, ¿no? Ahí. Arriba más pequeño, abajo más grande, ¿no? Como generalmente sucede, aunque no siempre. En algunos casos, el momento en el extremo superior suele ser mayor también al momento del extremo inferior. Bien, como verán, en este caso, el diagrama de momentos flectores no cambia de sí. De todas maneras, como siempre suele suceder, como generalmente sucede, el momento en el extremo inferior es mayor o igual a el momento en el extremo superior. Por lo tanto, al momento en el extremo inferior le tengo que llamar el momento M sub 2. Y al otro momento, pues automáticamente queda designado como el momento M sub 1. Y en este caso, ambos momentos tendrán el mismo signo, positivo. Ambos momentos tendrán el signo positivo. Entonces, y además, bajo estas condiciones, la columna se deforma de la siguiente manera. La columna se deforma así. Como verán, tengo una línea elástica totalmente continua, sin un punto de inflexión intermedio, como sucedió en el anterior caso. En el anterior caso, la deformada tiene un punto de inflexión, donde hay un cambio del signo de la curvatura de la deformación de la columna. Pues bien, esos son los dos casos que se suelen presentar, ¿no? Entonces, de esta información tengo que determinar M2, que siempre es positivo. Y M1 puede ser negativo o positivo. En este caso, M1 es negativo y en este otro, tanto M2 como M1 son positivos. Bien. Luego,
el método que vamos a ver a continuación es el método denominado magnificación del momento flector. Recuerden que para el diseño de columnas en la actualidad hay 3 métodos, ¿no? El método que se realiza haciendo un análisis no lineal y de segundo orden. Y el otro método consiste en realizar un análisis lineal de segundo orden, también de segundo orden. En cambio, el método que vamos a ver es un método simplificado en donde los momentos, los esfuerzos en los extremos, ¿ya? El normal y el momento en el extremo superior. El normal y el momento en el extremo inferior son datos que lo hemos obtenido utilizando o haciendo, mejor dicho, un análisis de primer orden de la estructura, ¿no? Un análisis de primer orden de la estructura. Pues hasta hace aproximadamente unos 20 años atrás, la mayoría de las aplicaciones que se manejaban en ingeniería para resolver o analizar estructuras solamente hacían análisis de primer orden. En la actualidad, la mayoría de los programas realizan análisis de segundo orden, lineal y no lineal, ¿no? Donde aún todavía las aplicaciones están rezagadas es en hacer un análisis de segundo orden, tomando en cuenta el fenómeno de fluencia denominado fenómeno de plasticidad del hormigón. Bueno, seguramente a futuro ya vamos a tener todo eso. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, que ustedes apliquen el método que vamos a ver a continuación si ustedes hacen un análisis de segundo orden de la estructura. No tiene sentido. El CIPECAT no utiliza el método que estamos viendo, no, ya que el CIPECAT hace un análisis lineal de segundo orden. Entonces, cuando se hace un análisis de segundo orden y además en ese análisis se toma en cuenta el fenómeno de fluencia del hormigón, el efecto que producen las cargas permanentes, el fenómeno de retracción, el hecho inevitable de que las estructuras de hormigón se fisuran, las vigas se fisuran, las columnas se fisuran, las losas se fisuran, principalmente debido al fenómeno de retracción del hormigón, la temperatura y los momentos flectores hacen que el hormigón se fisure. Pues bien, el CIPECAT toma en cuenta todos esos aspectos y por lo tanto, para el diseño, trabaja directamente con los momentos flectores. Nada que ver esto que estamos viendo del momento M2, M1, el amplificador del momento flector, no, nada que ver. Eso no procede. O sea, el CIPECAT está un poquito más adelantado para el diseño. Pero de repente ustedes preguntan, ¿y por qué no aplicamos ese método? Bueno, nos resultaría demasiado complejo resolver a mano aplicando esos métodos, ¿ya? Es algo similar a querer resolver una estructura a mano con la maquinita pequeñita que tenemos, aplicando el método de las rigideces o el método de las flexibilidades, ¿no? Esos métodos ustedes lo han visto en hiperestática, ¿no? Si resolver un portiquito con 2 incógnitas lleva 1 hora, 2 horas lleva resolver un portiquito pequeñito, ¿no?
resolver la estructura de un edificio, pues seguramente no terminaría nunca si se ponen a resolver a mano, ¿no? Son muchísimos los cálculos aritméticos que hay que realizar y no es conveniente. Bueno, entonces seguramente por eso también que este método del amplificador de momentos se utiliza porque es un método que se puede aplicar con una maquinita de calcular común y corriente. En la actualidad, los ingenieros, en cuanto al análisis de estructuras, más nos abocamos a el proceso de verificación estructural, ya que el diseño propiamente dicho lo hacen los programas. Pero obviamente esos programas el ingeniero los tiene que revisar. Hay que hacer una verificación para ver si los resultados que saque el computador merecen confianza, merecen cierta seguridad. Entonces, hay que hacer, por decir, de las columnas centrales, la más cargada la tengo que diseñar a mano. De una columna lateral también la tengo que diseñar a mano y obviamente los resultados tienen que ser similares a lo que saque el computador. Si hay mucha diferencia, entonces hay que revisar dónde está el error. El error está en el computador o en el cálculo que uno ha realizado a mano. Bueno, el computador generalmente no se equivoca. El que se equivoca es el que está usando el computador, ¿no? Al introducir datos, se equivoca, no introduce los datos adecuadamente o, peor aún, maneja un programa del cual no ha estudiado a profundidad la teoría de ese programa, ¿no? Y a veces ahí uno pues comete errores de tipo conceptual. Y los errores de tipo conceptual generalmente son errores garrafales. ¿Ya? En la SIP se ha visto involucrada en varios problemas de cálculo estructural, de ingenieros que se han visto en situaciones críticas, ¿no? Donde sus cálculos pues no eran correctos y la estructura construida empieza a fisurar. Y lo más grave, si fisura una viga, no hay que asustarse mucho, eso tiene reparación. Lo grave es que se fisure una columna. Y a varios ingenieros les ha sucedido eso. Ahora sí, nos vamos a ir a la planilla esta de Excel que he preparado, lo tengo por acá. Bien. Esta planilla es específicamente para el diseño de columnas pertenecientes a pórticos intraslacionales o pórticos indesplazables, ¿ya? Y se aplica a diseño de columnas intranacionales, a flexión o compresión compuesta. Cuando digo flexión o compresión compuesta, significa que las solicitaciones actuantes son un esfuerzo normal de compresión más un momento flector. Bien, la parte que está con amarillo a la izquierda es el rango de celdas donde hay que introducir los datos. Entonces, empezamos. Dice solicitaciones en el extremo superior de la columna. Pues ahí está el momento flector último o de diseño en el extremo superior y la fuerza normal de compresión última o de diseño en el extremo superior. En este caso, el momento es 11,35 y el normal 49,94 toneladas. Ahí están las unidades con las cuales se va a trabajar. Son unidades del sistema técnico. Entonces, inmediatamente también introduzco las solicitaciones en el extremo inferior de la columna. Aquí vamos a borrar esto. El extremo en el extremo inferior de la columna.
Entonces, ahí tengo el momento en el extremo inferior y la fuerza normal de compresión en el extremo inferior. Sigo introduciendo datos. Otro dato que necesito es la fuerza normal de carácter permanente. Pues bien, la fuerza normal en una columna o la fuerza normal que le llega a una columna la podemos asumir como la suma de las fuerzas normales debido a las cargas permanentes y la fuerza normal debido a la carga viva. Entonces, nosotros necesitamos conocer de qué magnitud es el esfuerzo normal debido a la carga permanente, ¿no? Y en este caso, observen, el esfuerzo normal es 49,94, el total, y el debido a la carga permanente, 16,34 toneladas. Necesito también esa información. Luego, necesito los datos relativos a las características geométricas de la sección transversal, ¿no? El ancho y la altura de la sección transversal. Luego, necesito la luz libre o la luz libre de la columna. Eso también lo habíamos visto en la clase anterior, L sub U, ¿no? Y luego necesito también el coeficiente de esbeltez de la columna, que lo identificamos con la letra K. Si la columna estuviese articulada en ambos extremos, este coeficiente tendría que valer 1. Si mi columna estuviese empotrada en ambos extremos, este coeficiente tendría que valer 0,5. Y si mi columna estuviese empotrada en un extremo y articulada en el otro extremo, este coeficiente tendría que valer 0,7, ¿no? Esto que estoy mencionando en este momento, con seguridad lo han visto ustedes en resistencia de los materiales. En este caso, lo voy a dejar con 0,8. Bien. Ahora, este coeficiente, en la vida real, no vamos a encontrar una columna articulada, una columna empotrada, ni empotrada articulada. No, eso no hay en la realidad. Eso es simplemente una ilusión. En la realidad, lo que tenemos que hacer es calcular ese coeficiente. Y esto ya lo había explicado la clase anterior, ¿no? Para calcular el coeficiente de esbeltez de la columna, necesito la siguiente información. Bien, esta es la columna que estoy diseñando. Disculpen. Esta es la columna que estoy diseñando. Suponiendo que esta es la columna que esté diseñando, entonces arriba está su extremo superior y abajo está el extremo inferior. Observemos que al extremo superior le llegan vigas, una viga del lado izquierdo y otra viga del lado derecho, y le llega una columna de arriba. Al extremo inferior le llega una viga del lado izquierdo, otra viga del lado derecho, y también le llega una columna de abajo. Entonces, llamemos C sub 1 a la columna que estamos diseñando, C sub 2 a la columna de arriba y C sub 1 a la columna de abajo. Luego llamemos B sub 1 a la viga en el extremo superior que está a la izquierda y B sub 2 a la viga en el extremo superior que está a la derecha, B sub 3 a la viga en el extremo inferior pero que está a la izquierda y B sub 4 a la viga que está en el extremo inferior a la derecha. De todos estos elementos estructurales, tanto de las vigas como de las columnas, necesito conocer la base y la altura. Y luego, para todos ellos, también en base a estos dos datos conocidos, la base y la altura, debo calcular el momento de inercia. El momento de inercia, ustedes saben que es B por H cubo dividido entre 12, ¿no? Y también necesito conocer el módulo de elasticidad
del material, ¿no? Pero si todas las columnas y todas las vigas están hechas del mismo material, entonces es prescindible, mejor dicho, el módulo de elasticidad. Aunque hay situaciones en que para las vigas se utiliza un cierto hormigón y para las columnas utilizan otro hormigón, ¿no? Yo generalmente no estoy de acuerdo y muchísimos hacen eso. Para las columnas, un hormigón de mayor resistencia, porque dicen que si una columna rompe, ay, el edificio se viene para abajo. Y para las vigas utilizan un hormigón de menor resistencia. La verdad que yo no estoy de acuerdo con eso por el siguiente motivo. Miren, cuando se hace el hormigonado, ¿no? Suponiendo que esta es una columna que ya está hormigonada, en la siguiente etapa se tiene que hormigonar la losa, el entrepiso con todas las vigas. Y en una tercera etapa se tiene que hormigonar otra vez la columna que viene arriba. Entonces, suponiendo que el hormigón tiene de las columnas un H28, por decir. Las columnas H28, porque las columnas hay que darle mayor resistencia, en cambio a las vigas no. Para las vigas suficiente un H21. H21. Pues bien, mi pregunta es, ¿y qué pasó en esta zona? En esta zona, ¿qué H queda? Un H21, porque todo esto se vacía junto con las vigas. Todo esto se vacía junto con las vigas. Entonces me estoy haciendo una ilusión falsa. Ilusión falsa, ¿no? En este lugar que es parte de la columna, ya es cierto que de aquí para arriba tengo un H28, de acá para abajo un H28, pero en este trechito voy a tener un H21 y justamente este trechito es el más solicitado. Entonces, si realmente quieren darle a la columna un H28, a las vigas también hay que darle un H28. ¿Ya? Y yo no sé por qué hacen eso. Al final de cuentas es absurdo porque el costo, la diferencia de costo entre un H28 y un H21 es aproximadamente 30 bolivianitos la diferencia. 30 bolivianitos por metro cúbico de hormigón. Obviamente, cuando son muchísimos metros cúbicos, sí, ahí se nota la diferencia, pero la diferencia es de 30 bolivianitos por metro cúbico de hormigón. Entonces, si quieren aumentar la resistencia de hormigón, perfecto, pero también aumenten el de las vigas, porque en este trecho, si no, van a tener un hormigón bajo. Bien, jóvenes. Entonces, luego debo calcular tanto para el extremo superior como para el extremo inferior, ¿no? Un coeficiente phi, esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Donde el coeficiente phi es la sumatoria de los EI y el momento de inercia dividido entre L de todas las columnas que llegan al extremo superior. Y en este caso llegan dos, llega la columna 1 y llega la columna 2. Y dividido entre la sumatoria de los EI sobre L, de todas las vigas que llegan al nudo. ¿Qué vigas llegan al nudo superior? Llega la viga 1 y la viga 2. Entonces, reemplazando, voy a obtener el coeficiente para el extremo superior. Y nuevamente aplico esta fórmula al extremo inferior y voy a tener el coeficiente para el extremo inferior. Con estos dos datos, una vez calculado estos dos coeficientes, ya que son coeficientes de rigidez relativo, nos vamos a unos nomogramas, mejor dicho, que todos los libros de hormigón armado traen.
sea norma española, norma europea, alemana, norma china, rusa, americana, todas las normas llevan este diagrama o este nomograma, así se llama, nomograma, donde a este nomograma estos nomogramas se utilizan entrando con los coeficientes phi sub A, phi sub B. Yo le había llamado phi sub S, phi sub I. Bueno, entonces, y son dos, miren. El de la mitad a la izquierda es para pórticos intraslacionales. Y el de la derecha es para pórticos traslacionales. Acá utilizan otra terminología. Dice marcos riostrados y marcos no riostrados. Bueno, la terminología está supeditada, pues aquí es el que traduce del inglés al español, ¿no? Del inglés al español. Y seguro que el que ha traducido no es del lado de Latinoamérica. ¿No? En Latinoamérica no utilizamos esta terminología, pero sí es español y se puede entender sin ningún problema. Bien, entonces entro con phi sub S o phi sub I, es indistinto, ¿no? Supónganse que phi sub S me da 0,2 y phi sub I es, por decir, 2. Entonces, de 0,2 a 2 trazo una línea inclinada, una línea recta inclinada, y me intersecta a la línea del centro en algún punto. Y de ahí sacamos el valor de K, del coeficiente K, ¿no? Donde el coeficiente K varía desde 0,5 hasta 1. O sea, varía desde aquel caso que corresponde a una columna empotrada. Para una columna empotrada, el coeficiente es 0,5. Para una columna articulada en ambos extremos es 1. Para una columna empotrada articulada es 0,7. ¿No? Entonces, aquí están todos los casos. Y el nomograma que está a la derecha, que es para pórticos intraslacionales, aquí el coeficiente varía desde 1 hasta 20. Desde 1 hasta 20. Inclusive, observen, dice hasta infinito. Hasta infinito. Uy, esto me muestra que el coeficiente K se puede disparar hasta infinito. Y eso es tremendamente peligroso, peligrosísimo. De ahí que, les seré sincero, yo he diseñado varias estructuras y en muchos casos me he topado con columnas, con marcos traslacionales. Yo lo he solucionado rigidizando más mi estructura. Lo he rigidizado hasta convertirlo en un pórtico intraslacional. E inclusive, sí, en un pórtico intraslacional. De esa manera lo he solucionado. No he querido diseñar estructuras traslacionales ante el temor de que por ahí la esbeltez se me dispare. Obviamente la estructura no se va a caer, ¿no? Pero le tengo temor a las fisuras, que aparezcan fisuras en la estructura. Entonces, de estos nomogramas se obtiene el valor de K. Inmediatamente, aquí es donde debo introducir el valor de K. Ahora, la norma americana, ¿no? Ustedes han visto en estos nomogramas que para el cálculo de pórticos internacionales, este coeficiente varía desde 0,5 hasta 1. O sea, desde aquel caso en que la columna está empotrada, hasta aquel caso en que la columna está articulada. Pues bien, la norma americana dice,
En cuanto al coeficiente K, dice que podemos tomar 1 para cualquier caso, ¿no? Obviamente, si tomo 1 directamente y no utilizo el nomograma, pues voy a obtener un diseño que ha de estar totalmente del lado de la seguridad, posiblemente con un pequeño exceso de armadura, Miren, por ejemplo, si a este coeficiente le doy como si fuese empotrado, veamos más abajito, a continuación explico todo esto. Ah, no, tengo que calcular este coeficiente, luego lo vemos. Bien, entonces me voy a quedar con 0,8. Pero de todas maneras, este coeficiente, ya saben, se obtiene a través de los nomogramas. Luego viene el coeficiente de seguridad para columnas. Recuerden que el coeficiente phi para vigas es 0,9 cuando se diseña a flexión, y para vigas cuando se diseña a corte es 0,75 y para columnas es 0,65. Inmediatamente sigo introduciendo datos, la resistencia del hormigón y la tensión de fluencia del acero, que para columnas la norma especifica máximo 4.200. Máximo 4.200. Es cierto que el acero que hay en nuestro medio tiene una tensión de fluencia de 5.000, pero para columnas tenemos que adoptar 4.200. Bien, hasta ahí la introducción de datos. Luego, esta planillita automáticamente me calcula, ahí está la fórmula para calcular el módulo de elasticidad del hormigón, el área de la sección transversal bruta, hay un error, de la sección transversal bruta, que es simplemente el producto de B por H, Luego calculamos el momento de inercia de la sección transversal bruta, que es BH cubo sobre 12. ¿No? Acá sí me olvidé aclarar que esto es el producto de D por H. Un momentico. Esto es igual a B por H. Listo. Luego voy a ir afinando esta planilla para que sea suficientemente entendible. Luego viene el momento de inercia de la sección bruta, ¿no? Y tengo que aclarar bien cómo se calcula, no lo tengo ahí. Luego, inmediatamente calculo la longitud efectiva o de pandeo de la columna, ¿no? L sub E o L sub 0 también le llaman, que es el coeficiente K por LU. Y finalmente se calcula el radio de giro de la sección bruta. El radio de giro es la raíz del momento de inercia de la sección bruta dividido el área de la sección bruta. Bien, hecho esos cálculos preliminares, inmediatamente hace lo que estuve explicando hace un momento, en donde una vez conocidos los momentos en los extremos, ¿no? Al mayor lo tengo que llamar M sub 2 y al menor es M sub 1 y puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, justamente esta planillita hace lo siguiente en esta etapa. En esta etapa ya agarra este valor M, el momento en la parte superior, y agarra el momento en la parte inferior, los compara y elige al mayor y le da signo positivo. Observen, ahí está. Por ejemplo, si aquí le pongo 15, miren, le pongo 15 y el otro es 12. Entonces, miren, la planilla automáticamente me elige el mayor. Y observen que ambos momentos son positivos.
Si ambos momentos son positivos es porque, supónganse que a este le doy negativo, menos 15. Miren lo que hace el programa, ¿no? Al mayor, independientemente del signo, fíjense, al mayor, independientemente del signo, elige a 15 y le da valor positivo. Y acá sí esto tiene una falla. Acabo de descubrir la falla. El otro tendría que salir con signo negativo. El otro tendría que salir con... Bien, eso voy a corregir. Entonces, vamos de nuevo, suponiendo que esto sea 12,5 y este otro que sea menos 10, le pongo menos 10, ahí está. Mire lo que hace el programa. De los dos me elige al mayor, 12,5, y el otro es el menor y con su signo negativo. Luego, inmediatamente, aquí hemos introducido el valor de la fuerza normal de carácter permanente, 1634. Aquí vuelve a aparecer ese resultado. Y el esfuerzo normal de compresión total. El total es 49,94. Luego, inmediatamente el programa hace una verificación que en razón a que tenemos que cumplir lo que dice la norma. La norma americana con respecto a M2, pues al final de cuentas para el diseño de las armaduras se trabaja principalmente con M2, con el momento mayor. La norma americana dice que M2 siempre tiene que ser mayor o igual al momento mínimo. ¿Y cuál es el momento mínimo? Aquí está la fórmula para calcular el momento mínimo, que depende del esfuerzo normal de compresión, 49,94, paréntesis 1,6 más 0,03 la altura H. H en este caso es 35 centímetros. Pues bien, reemplazando el valor mínimo me sale 1,27. 1,27. Entonces, esta planilla compara el valor de M2 con el valor mínimo y verifica M2 mayor o igual al valor mínimo. Si es sí, entonces se queda nomás con M2, que vale 12,5. Si es no, automáticamente lo cambia. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Aquí voy a poner 1,1. Y acá al otro momento le voy a poner menos 0,7. Listo. Miren. De los dos momentos, 1,10 y 0,7, el mayor es 1,10. Y elige, aquí está, 1,10. Y el menor es M1. Luego, viene acá y dice, el momento M2, y el momento mínimo, observe, es 1,27. Y dice, ¿el M2 es mayor al M1? No. Entonces, automáticamente, ya M2 no es 1,10, sino adopta automáticamente el valor de 1,27. Ya que la norma americana, sí, hay que controlar, dice, de que el M2 sea siempre mayor o igual a el M2 mínimo. Ya que si el M2 es menor al M2 mínimo, tenemos que trabajar con el M2 mínimo. Bueno, volvamos nomás a lo que teníamos acá. No me acuerdo bien, le voy a poner 11. Y aquí coloquémosle 10. ¿Listo? Y bueno, luego, conocido M2, lo dejamos ahí, calculamos la esbeltez mecánica. La esbeltez mecánica es la longitud efectiva dividido entre el radio de giro. Tanto la esbeltez, tanto la longitud efectiva como el radio de giro, ya lo tenía calculado acá abajo, entonces simplemente hago la raíz de 240 dividido entre 10 y me sale una esbeltez mecánica de 23,75. 23,75. Luego, inmediatamente calculo M1 dividido entre M2, me sale 0,91. Y ahora verifico
verifico si mi columna es columna corta o columna esbelta. Esta planilla sirve para diseñar columnas cortas y columnas esbeltas. El único requisito que se exige es que el pórtico o la misma columna tiene que ser intranslacional. Pero después diseña, ya sea que la columna sea corta o que la columna sea esbelta, diseña esta planilla. Entonces, aquí es donde vamos a saber si la columna es corta o es esbelta. Calculo la esbeltez mecánica. ¿Y qué dice la norma? Que para que la columna sea corta, ¿no? La esbeltez mecánica, tiene que ser menor o igual a un lambda sub 0. ¿Y a qué es igual el lambda sub 0? El lambda sub 0 es el menor de estos dos valores, 40 o 34 menos 12 por M1 dividido M2. ¿Recuerdan esta fórmula? La hemos visto ya en la clase anterior. Entonces, calculo cuánto me sale el lambda sub 0. 34 menos 12 por... Eso me sale 23,09. 23,09. Y el otro es 40. Entonces, para lambda sub 0, de estos dos valores, 23,09 y 40, elijo el menor. Y aquí está. Ya está elegido el menor. E inmediatamente compara. La esbeltez mecánica es menor o igual a lambda sub 0. En este caso dice no cumple. La columna es esbelta. No cumple. La columna es esbelta. Observen, si yo modifico el coeficiente de esbeltez de 0,8 a 0,5, observen lo que sale. Esta vez, lambda sub 0 me sale, está bien su valor, pero la esbeltez mecánica me sale 14,85. 14,85 obviamente es menor a 23,09 y me sale, cumple. La columna es corta, se puede despreciar el pandero, ¿no? Cambio el coeficiente y cambia también la situación. Ahí está. La columna es esbelta. Pero sea esbelta o columna, esta planilla igual continúa con los cálculos. Muy bien. Continuamos. Dice la columna es esbelta y continúo los cálculos. Entonces, si es columna esbelta, debo calcular el coeficiente de amplificación del momento. ¿Dónde está? Aquí está. El coeficiente de amplificación del momento para calcular el momento M sub C, donde el coeficiente el momento M sub C es igual al coeficiente de amplificación por el momento M sub U. En este caso, el momento M sub U es el momento M sub 2. ¿Ya? Es el momento M sub 2. ¿Ya? Estoy utilizando la nomenclatura que muestra la norma americana, ¿no? Le pone M sub 2, M sub U. En realidad, esto confunde a veces. Esto en realidad es el M sub 2. ¿Ya? Entonces, tengo que calcular el M sub C en base al momento M sub 2 y el coeficiente de amplificación. Pues bien, para llegar a esto, previamente debo hacer algunos cálculos preliminares para poder calcular el coeficiente de amplificación. El coeficiente de amplificación está dado por toda esta fórmula. Entonces, previamente voy a hacer estos calculitos, calcularé C sub M, calcularé el N sub C, en fin, todos estos cálculos voy a hacer. Entonces, empecemos. C sub M. Según la norma americana, es 0,6 más 0,4 por M1 sobre M2. Y dice que C sub M tiene que estar entre 0,4 y 1. Pues bien, me ha salido 0,964. Y evidentemente está entre 0,4 y 1. Pero este programita controla de que C sub M no sea mayor a 1. Tiene que ser siempre menor o igual a 1. De manera tal que si aquí me saliera un valor mayor a 1,
esta planilla automáticamente desecha ese valor y coloca el valor 1 acá, ¿no? Aquí hay una pequeña instrucción que justamente hace eso. Luego, una vez calculado C sub m, calculo el coeficiente beta sub de ns. Es un coeficiente que luego lo voy a utilizar para el cálculo de la rigidez EI. Entonces, beta de ns es simplemente el cociente entre el esfuerzo normal de carácter permanente y el esfuerzo normal total en la columna. El esfuerzo normal total es 49,94 y el de carácter permanente es 16,34. Entonces, 16,34 dividido 4,49 me da el valor de ese coeficiente. Y luego, el valor de este coeficiente lo utilizo en la fórmula para calcular EI, que dice 0,4, el módulo de elasticidad del hormigón, el momento de inercia de la sección bruta, que ya lo habíamos calculado, está a la derecha, dividido entre paréntesis 1 más beta de ns. Reemplazando me sale ese valor en kilogramos centímetro cuadrado. Y finalmente, una vez calculado EI, con ese valor puedo calcular la carga crítica de Euler. La carga crítica de Euler, esta formulita, ustedes lo han visto en resistencia de materiales, es pi cuadrado EI sobre la longitud efectiva de la columna elevado al cuadrado. Me da ese valor. Y finalmente, calculo ya el coeficiente de magnificación del momento, C sub m, todo dividido entre 1 menos NU, dividido 0,75 N sub C. Y observen, el coeficiente de amplificación del momento me sale 1,05. 1,05 no es muy grande el coeficiente de amplificación, no es muy grande, es que, observen, no es muy grande ese coeficiente de amplificación. Es que mi columna es esbelta, pero sin embargo no es tan esbelta, ya que no hay mucha diferencia entre la esbeltez mecánica de la columna y el límite de la esbeltez para que sea columna corta. Para que sea columna corta, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a lambda sub 0. Lambda sub 0 es 23,09. La esbeltez de mi columna es 23,75. Está muy cerca de ser una columna corta. Por eso también que me ha salido un coeficiente de amplificación bastante pequeño. Pero ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? A L sub U, o sea, la longitud libre de la columna, le ponemos, por decir, 500. Pongámosle 500 centímetros. Entonces ahí observen la esbeltez mecánica. Me sale 39,59. Comparado con el límite para que sea columna corta, pues se pasa con bastante. 39 ya es mucho mayor a 23 y obviamente la columna es esbelta. Y ahora veamos cuánto me sale el coeficiente de amplificación. Ya es 1,12. O sea, al momento M sub 2 le tengo que incrementar en un 12% más, en un 12%, para tomar en cuenta la esbeltez de la columna. ¿Y qué pasa si le pongo acá 600? 600, la altura de la columna. La esbeltez mecánica, 47, ha subido la esbeltez mecánica y, bueno, la columna obviamente está siendo más esbelta, comparado con el límite para que sea corta, que es 23, 47 es mucho más, y el coeficiente de amplificación, mire, 1,21, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, cuanto mayor la altura de la columna, se hace más esbelta, y por lo tanto la esbeltez ya es más influyente en el diseño, y por ende, el coeficiente de amplificación también tiene que salir un valor más grande. Bien, entonces volvamos nomás para atrás, K08, y esto era 300. Bien, casi mi columna es corta, se pasa con un poquito y me sale columna esbelta, el coeficiente de amplificación es bastante pequeño, y luego
ya calculo el momento M sub C. Ya es 11.16. 11.16. El momento M sub 2 era 11. 11. Resulta que hay que tomar en cuenta la esbeltez, pero la influencia es pequeña y el incremento es de 11 a 11.16, es bastante pequeñito. Muy bien. Luego, con este momento, más el esfuerzo normal, que vale 49,94, ¿ya? Con este momento y el esfuerzo normal de diseño, es que inmediatamente procedemos al diseño. Entonces, para el diseño yo tengo dos datos. Tengo el esfuerzo normal de compresión, L sub U, y el momento flector, M sub C. Con esos dos se hace el diseño de las armaduras, ¿no? Se supone que lo que voy a diseñar es una columna de sección rectangular, ¿ya? El momento flector me tracciona el borde que está a la izquierda, me comprime el borde que está a la derecha, y por ende, aquí deberá ir la armadura traccionada y en este extremo deberá ir la armadura comprimida. La armadura traccionada y la armadura comprimida. Si hacemos un diseño económico, vamos a ver, por decir como un pequeño ejemplo, vamos a ver que aquí, supóngase, me va a dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 barras. 5 barras, por decir, de 20. Y al otro lado, 1, 2, 3 barras de 16. Si es que hacemos un diseño económico, nos va a dar una solución así. Sin embargo, las columnas no se diseñan económicamente. Para las columnas tenemos que adoptar un diseño con armadura simétrica. Un diseño con armadura simétrica. De manera tal que la armadura que se coloque aquí, llamémosle A sub S1, ¿ya? Aquí se tiene que repetir la misma armadura, A sub AC1. De manera tal que la armadura total, A sub ST, así le llama la norma americana, ¿ya? La armadura total es 2 veces la armadura A sub S1. Entonces, tenemos que hacer un diseño a flexión compuesta o también compresión compuesta, pero con armadura simétrica. Bueno, lo que tendríamos que hacer nosotros, pero esto es demasiado largo, ir a las ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión compuesta. ¿Se acuerdan ustedes? Phi por epsilon más omega 2, sigma 2 sobre S, más omega 1, sigma 1, y después viene el mu sub prima, en fin, acá viene más el mu sub u igual a 0, y luego viene la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Tendríamos que ir a estas ecuaciones y resolver estas ecuaciones asumiendo que el omega S2 es igual al omega S1. ¿Ya? Recuerden que al utilizar estas ecuaciones se obtiene generalmente una ecuación, un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, lo resolvemos asumiendo que la armadura en la zona comprimida es igual a la armadura traccionada. Y luego hay que hacer cálculos algebraicos y de esa manera hacemos un diseño con armadura simétrica. Bueno, es un camino muy largo. En la práctica, de acuerdo a la mayoría de las normas,
hacemos lo siguiente. Con el esfuerzo normal y el momento flector con los que se hace en el diseño, se calculan los valores adimensionales. Calculo el valor adimensional Q sub U, que es igual a N sub U, dividido B, H, Fc'. Si ustedes se acuerdan, ya, a esto nosotros le habíamos llamado el mu sub U. Luego calculamos el R sub U, que es igual, ya, ahorita les explico. Nosotros tenemos los datos que decía hace un momento, el N sub U, el N sub U y el M sub C. El M sub C. Dividiendo el M sub C sobre el M sub U, voy a encontrar E sub T, la excentricidad total. ¿Ya? Dividiendo el M sub C entre el N sub U, voy a obtener una excentricidad llamada excentricidad total. Pues bien, para calcular RU, trabajo con NU y lo multiplico por la excentricidad total. ¿No les parece mucha vuelta? Aquí debería haber colocado directamente M sub C, ya que si de aquí despejo M sub C es igual a NU por E sub T. Mucha vuelta. Aquí debería haber colocado directamente el M sub C. Pero así están las normas, no solamente la americana, sino también la europea. Y luego todo esto lo divido entre B, H elevado al cuadrado y Fc'. ¿No? Pues bien, a esto nosotros le habíamos llamado el mu sub U. El mu sub U cuando hacíamos diseño a flexión compuesta. ¿No? Pero había una diferencia, sí. Nosotros trabajábamos con la altura útil. Aquí se trabaja, cuando se diseña columnas, se trabaja con la altura total. Con la altura total. Bien. Una vez calculado estos dos coeficientes, me voy a unas gráficas. ¿Ya? Que tienen aproximadamente la siguiente configuración. Por ahí vienen así unas gráficas. Estas gráficas han sido obtenidas utilizando las ecuaciones adimensionales de flexión compuesta, las que vimos en clases, ¿no? Estas ecuaciones phi por epsilon más omega, sí. Con estas ecuaciones han trazado unas gráficas donde sobre el eje de las I's está el valor de K sub U. Y sobre el eje de las X está el valor de R sub U, ¿no? De R sub U. Y la primera curva corresponde a una cuantía geométrica de 1%. La última curva corresponde a una cuantía geométrica del 8%. Recuerden que según la norma americana, en cuanto a la armadura mínima está entre el 1 y el 8%, o en otras palabras, entre 0.01 y 0.08. Entonces, entro con K sub N, supóngase que K sub N me dé por acá el valor, y luego como R sub U, supóngase que R sub U me dé por acá, inmediatamente trazo paralelas a los ejes cartesianos, donde se intersectan, de ahí, observando estas curvas, ¿no? La primera, dije, corresponde a una cuantía geométrica del 1%, la 1, 8%, ¿no? Más o menos este es 1.1, 1.2, 1.3. De ahí, haciendo interpolación, calculamos
nuestra cuantía geométrica. Calculamos la cuantía geométrica. Una vez calculada la cuantía geométrica, ¿ya? Sabemos que la cuantía geométrica es igual a la armadura total en la columna A sub ST dividido entre B por H. Y de aquí despejo A sub ST. El A sub ST, la armadura total en la columna, es igual a B por H por la cuantía geométrica. Justamente eso está acá, ¿no? Bueno, miren, aquí calculo el K sub U, conforme había explicado, calculo el R sub U, y luego con esos dos valores dice, hay que ir a los diagramas. Esas gráficas que acabo de explicar se llaman diagramas de interacción. Me tengo que ir al diagrama de interacción y del diagrama obtengo la cuantía geométrica. Si esto lo multiplico por 100 sería 1,8%, ¿no? Obtengo. Y luego, obviamente, este valor lo tengo que anotar, ¿no? Lo demás sale automáticamente. Este es el único valor que yo tengo que introducir a mano. Dice por eso, introduzca el valor de la cuantía geométrica. Introduzco la cuantía geométrica y luego ya tengo la armadura total. 18,9, en este caso 18,9 centímetros cuadrados. Luego, les voy a mostrar a continuación, veamos si lo tengo a la mano. Aquí está. Aquí está un modelo de esas curvas, de los diagramas de interacción, ¿no? Solo que esto, a ver, no sé si puedo girarlo, aunque no creo. No tiene la herramienta para girar. Ya. Ahí están las armaduras, ¿no? Abajo una cierta armadura, arriba la misma armadura en ambos extremos, ¿no? Esta es la base, para no perderse la base y la altura en ese sentido. Entonces, entro con el valor de K sub U sobre el eje de las Y y sobre el eje de las X entro con el valor de R sub U. Aunque estos diagramas que le estoy mostrando no está con esa nomenclatura de K sub U, R sub U. Pero si ustedes revisan, el McCormack trae algunas planillas, algunas nomás, algunos diagramas. En cambio, el que les estoy mostrando tiene la ventaja que tiene muchísimos diagramas de interacción según los requerimientos de la columna que nosotros estemos diseñando, ¿ya? En cuanto a requerimientos, por ejemplo, esta planilla es para un hormigón de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Este otro es para un hormigón de 55, dice, megapascales, o sea, 550 kilogramos sobre centímetro. Entonces, para diferentes tipos de hormigones tengo estas planillas y también para diferentes formas de distribuir las armaduras. Resulta que estas planillas llevan un gráfico donde muestra cómo se tiene que distribuir la armadura. O sea, el que está diseñando tiene que cumplir a cabalidad lo que dice el gráfico. Aquí ya las armaduras no las podemos distribuir como nosotros querramos. No, de ninguna manera. Tenemos que cumplir lo que dice el gráfico. Bueno, y si no me agrada esta distribución, no me agrada, entonces busco otra distribución que esté, digamos, a lo que yo quiero. Por ejemplo, voy buscando. Aquí, por ejemplo, miren, esta distribución de repente es la que más se adecua al diseño que estoy realizando. Entonces, en este apunte tengo muchísimos diagramas de interacción que he logrado bajar de internet y además no solamente lleva diagramas de interacción, sino que hace un resumen excelente de los diseños a flexión, diseño a corte, diseño a torsión. También explica con bastante nitidez el procedimiento del diseño de columnas esbeltas, ¿ya? También explica el estado límite por deformación excesiva. Con eso hemos concluido la clase de hoy. Esta planilla se los voy a enviar
así en Excel para que vayan ustedes practicando o verificando sus cálculos, pero ya hemos detectado que tiene un pequeño error, ¿no? Aquí, que cuando son distintos signos, el mayor es positivo y el otro sí o sí tiene que ser con signo negativo. Y cuando son ambos del mismo signo, entonces ambos tienen que ser positivos. Bien, jóvenes, he concluido la clase de hoy.